Bienvenidos a este live. Vamos a intentar que hoy tengamos una mejor conexión porque las veces pasadas que he intentado hacer lives, la conexión no ha sido tan buena. Pero vamos a empezar hoy. Gracias por las personas que ya se están conectando. Gracias por tomarse este tiempo para hablar de lo intuitivo que somos y para reconocernos y darnos el espacio para crecer, porque muchas veces no lo creemos. Pensamos que pensamos, y por eso digo pensamos, esta es la que domina la mente y nos han educado muchos años para ser pensadores, pero no para sentir. No para sentir. Y es bien importante que volvamos a los tiempos de los que todavía nos reímos y decimos que eso viene por allá de las abuelas de UPA, como decíamos nosotros, donde la abuelita le decía a uno, siente, ¿qué estás sintiendo? Ven, yo te ayudo y sentémonos y quedémonos y oremos, por ejemplo, para que tú empieces a sentir y a entender qué estás sintiendo o con qué te estás conectando. Esas cosas las enterramos, esas cosas las dejamos ir. Personas como yo que venimos de países de Latinoamérica, específicamente yo vengo de Colombia, no tuve la oportunidad de crecer con una abuela que fuera tan maravillosa, pero tengo amigos que han crecido con este tipo de abuelas y tengo uno muy querido que él sabe de quién estoy hablando, que me dice que su abuela ha sido una influencia tremenda y es una persona muy intuitiva y lo es precisamente por esas influencias de los abuelos, de las familias, que no dejamos perder esas raíces y ese tipo de cosas. Es triste ver que hay muchas personas, por ejemplo, que llegan a los Estados Unidos, el país donde estoy, y lo primero que hacen es decirle a los hijos, por ejemplo, no hables tu idioma, el idioma del país donde vienen, o no digas esas tonterías y no te acostumbres a sentir tanto que eso no es importante. Y esto es lo que ha hecho que nuestra mente izquierda tome el control y el poder. Este cuerpo calloso que está en la mitad de estos dos cerebros se para, pero no quiere decir que no tengamos o que no es genial trabajar esos dos lados del cerebro y por eso tenemos dos. Por eso tienen dos funciones distintas y cada una tiene su lugar. No somos personas que hemos crecido y nos han dicho, ayúdate en un lado del cerebro o desarrolla este otro lado. Nos han dicho izquierdo, estudia. Todo esto es siempre lo que nos han dicho. Hay una persona que me está ayudando, Joana me acaba de preguntar que si hay alguna cosa de comunicación, hazla aquí, que yo la veo aquí en el frente, no hay ningún problema y la leo desde acá. Pero ¿a qué quiero hoy que nos reunamos? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? El propósito de esta reunión es, de aquí vas a salir sintiendo y creyendo que lo que tú recibes sí vale la pena. Así, sí vale la pena. Que aquello que te han dicho tantas veces que no tienes por qué creer, que no tiene sentido, que te lo estás imaginando, sí tiene razón de ser. Y es porque desde hoy, no importa si ya tú has tomado el curso de la intuición conmigo o tomaste el taller El Camino de la Intuición gratuito, no importa si vas a tomar este nuevo taller, no importa. Lo que es importante es que tú comiences a darte más crédito, que entiendas que no necesitas muchas cosas de afuera ni el permiso de nadie para que te diga que puedes empezar a ser intuitivo. Entonces lo que yo quiero es que te reconozcas y para hacer esto y para que comencemos, quería responder muchas de las dudas que me han llegado acerca de la intuición y que no pudimos responder durante la clase, pero que yo sé que si tú te estás uniendo por primera vez te va a servir. Si estás llegando acá por alguna razón empieza a confiar en ti, empieza a confiar en esa intuición, en esa sentir más que en la mente racional y te vas a dar cuenta cómo las puertas se te abren. Antes de hacer esto, quiero que me cuenten un poco de dónde se están conectando.
Veo que hay personas acá, bueno, les digo la verdad y ustedes saben que muchas veces para leer a mí me cuesta trabajo, pero aquí tengo preguntas que fueron, muchas personas las enviaron y las hemos organizado para comenzar desde lo más básico hasta lo que puede ser un poco más avanzado y que yo sé que tú puedes estar teniendo dudas. Gracias, aquí estoy viendo gente de California, personas de México, muchas personas se están uniendo desde Bogotá, bienvenidos. Juárez, muy bien. Albuquerque, qué bien. New Mexico, bienvenidos. Nunca había tenido una persona de Albuquerque. Bueno, sin embargo, aquí les voy a empezar a decir cómo se empieza a manifestar esa primera parte intuitiva. Y si tú eres un intuitivo avanzado, enhorabuena. También eres bienvenido acá y genial porque todos tenemos un comienzo. Una de las primeras cosas que sucede es que uno siente cambios en el cuerpo. Cambios en el cuerpo. En general, hay muchas personas que los sienten, por ejemplo, a través del estómago, que es lo más común. Cuando tú tienes una corazonada, lo sientes, precisamente por eso se llama corazonada, aquí en el corazón, como un vuelquito, como una cosa extraña. Pero a medida que tú empiezas a darle más espacio a la intuición, pasa de ser una corazonada y de pronto ya tu cuerpo comienza a tener signos específicos que se relacionan con situaciones específicas. ¿Cómo así? Digamos que tú vas manejando y vas hacia un sitio o estás en un supermercado y estás parqueando y empieza una sensación extraña. De pronto puedes empezar a sentir un gusto que es algo que tú no estás comiendo, no estás consumiendo en ese momento y tú dices, pero eso ¿por qué? Yo no entiendo eso, ¿por qué me está sucediendo? Y te está diciendo simplemente que alguien que de pronto tú estabas familiarizado con esa persona, te conocía, porque te trae a la mente ese sabor, pero te lo relaciona también con una persona. Entonces tú sabes que tienes ya esa posibilidad de conexión con esa persona que percibiste a través de un llamado de tu gusto, que en ese momento no tenía razón de ser. Esto es lo importante, que en ese momento no tenía razón de ser. O sea, tú no estás comiendo chocolate, tú no estás comiendo uvas y de pronto sientes el sabor a uvas y ya sabes que la familiar tuya que vive, por ejemplo, en otra ciudad, le encantan las uvas, te llega a la mente y de pronto cuando tú terminas de parquear el carro, recibes la llamada y resulta que es tu prima la que le encantan las uvas. Y tú dices, qué coincidencia. O ni siquiera te das cuenta de la coincidencia y la dejas pasar. Entonces, cuando le ponemos atención a todo este tipo de cosas que suceden en el cuerpo, porque el cuerpo es una herramienta muy, muy intuitiva, empezamos a entender nuestro lenguaje intuitivo. Y yo hablo muchísimo de esto porque el lenguaje intuitivo pertenece a cada uno de nosotros. Tú puedes hacer un curso, una clase, lo que quieras, y yo te puedo enseñar, o tú puedes ir con la práctica y darte cuenta que hay cosas que pertenecen a tu lenguaje, que por ejemplo, cada vez que una persona de tu familia, por ejemplo, se va a enfermar, tú sientes que el estómago te salta y tú no sabes por qué. O que cuando la familiar o la tía te va a visitar, sueñas con la persona. Y uno dice, ay, qué coincidencia haber soñado con esta persona. La realidad es que no es una coincidencia, así lo llamamos porque la ciencia no ha podido explicar muy bien cuál es esa relación y de dónde sale esa relación. Pero esto existe dentro de cada uno de nosotros. Porque si no existiera, pongámosle lógica, porque a nosotros nos encanta también usar la mente racional, yo creo que las dos son súper importantes. Si esto no fuera necesario, ¿para qué tendríamos la parte derecha y la parte izquierda? O sea, al cerebro izquierdo no hay que quitarle su valor, porque no podríamos funcionar. Viviríamos a toda hora mirando hacia las nubes, viendo cómo era de hermoso el tiempo, el cielo y cómo se sentía el clima. Pero para ubicarnos en este punto, en este plano racional, en este plano físico, necesitamos esa mente racional. Pero no la necesitamos de manera tal que nos lleve más allá de lo que realmente queremos vivir. O sea, que no domine cada espacio en el que estamos.
Y una de las preguntas que yo quería entrar a responder viene en el cuestionario de preguntas que nos han enviado y dice que algunas veces me ha pasado que la música me lleva a pensar o a traer a la mente sucesos, personas que me hacen sentir feliz, triste, en fin. Y en ocasiones no sé cómo manejarlo. ¿Qué puedo hacer para manejarlo? Bueno, primero hay que entender que hay una diferencia. Las memorias existen en tu subconsciente y están grabadas en él, te guste o no te guste. Y aquí voy a contar algo que ya se ha comprobado a nivel del subconsciente. Por ejemplo, una persona que está viviendo una situación difícil en su casa y digamos que el esposo la golpea o tiene una situación difícil con la pareja y la persona, por ejemplo, cayó al piso en ese momento inconsciente y mientras cayó inconsciente, uno dice, bueno, no se acuerda de nada, no pasó nada, nada quedó ahí. Resulta que en ese momento, digamos, que sonó un camión de bomberos. Y ese camión de bomberos, ella obviamente como estaba inconsciente, pues no lo sintió. Entonces, cuando después pasa del problema de la golpiza, ya se levanta y está normal. Cuando un día va caminando por la calle, pasa un camión de bomberos y empieza un pánico increíble y ella no entiende por qué. Cada que pasa un camión de bomberos hay un pánico. Puede que se te tenga que sentar, que le dan palpitaciones, que se le acaba la respiración normal y no le fluye bien. Y lo que sucedió fue que cuando en el momento en que esta persona cayó después de la golpiza que pudo haber tenido por la pareja o lo que fuera, ese camión de bombero que pasó le quedó marcado en su mente, en su subconsciente, de manera tal que actúa como una alarma de peligro, una alarma de sensación que no es buena, algo que se presentó. Cuando esto sucede, esto está dentro de nuestro subconsciente y queda ahí y nosotros no sabemos más. Solamente que cuando se presenta la situación y como quedaste inconsciente, no sabes qué es lo que ese switch está haciendo. Por eso es importante que en los momentos en que tengamos angustia, pánico, que estemos deprimidos y no entendemos por qué, que tengamos este tipo de situaciones, nos observemos. Calmemos la mente, empecemos a respirar. Ustedes han oído muchas veces que he dicho que la respiración es la base para comenzar a calmar el cerebro y la mente. Y lo más seguro vamos a podernos dar cuenta que lo que está sucediendo viene de algo más profundo. Por eso cuando la persona preguntó aquí que la música la lleva a pensar y a traer otra mente y otros sucesos, eso puede ser simplemente una memoria que quedó grabada. Pero las personas que son clariaudientes pueden tener respuestas en palabras o en letras que escuchan en un momento dado de una canción. Porque así es como se conectan más fácil con el resto del universo. Por ejemplo, estoy buscando la respuesta a la hija mía debería atender esta universidad o debería tomar un año, por ejemplo, sabático, ¿cierto? Muchos estamos como padres y queremos saber este tipo de cosas. Si quieres obtener la respuesta, lo primero que hay que hacer es aprender a conectarte. Si no has visto las 3 clases de la intuición, conéctate, vea los replay, mira lo que trabajamos y una vez que te conectes con esos 8 pasos y las 3 claves, lo que vas a hacer es soltar esa intención, como lo aprendimos a hacer, para que te conectes con lo que te va a llegar. Pero la intención la soltaste de conectarte con una fuente específica y también dijiste, quiero saber esta pregunta, o esta respuesta, es mejor decir respuesta. La respuesta es, ¿debe quedarse en la Universidad de California, en Berkeley, o debe esta persona quedarse un año en casa, en un año sabático? Estoy abierta a las respuestas, dirijo mi intención, me abro a lo que la energía me quiera decir. Puede sonar muy loco, pero es la energía a la que nos conectamos y es nuestra plataforma de intuición, nuestro lenguaje intuitivo que hemos aprendido a reconocer, el que nos va a decir la respuesta. Cuando llegas a la casa y de pronto, sin haber pedido un catálogo, sin haberlo pedido,
te llega un catálogo para personas que acaban de salir de la universidad para que se vayan a viajar por un año por ejemplo, en un barco alrededor del mundo, mientras, por ejemplo, hacen otras labores y ayudan, lo que sea. Y uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Y ellos cómo sabían? Muchos podrían pensar, no, es que como he visitado sitios web de esto, pues por el Pixel saben, o porque me siguen a todas partes por Instagram, o que las personas saben esto. Y si tú no has visitado ninguno de esos sitios en internet, ¿cómo saben que te tiene que llegar esa información? En el momento preciso en el que lo necesitas, te llega la información. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Estar abierto a la intuición. Porque si no te abres a la intuición y a estar consciente de cómo vives, vas a perder las señales. Te las vas a perder. Te las vas a perder porque las vas a pasar. Las vas a pasar y no las vas a entender. Por eso, cuando la persona es muy clariaudiente, las canciones le van a dar la respuesta, por ejemplo. O para en una esquina de una calle y va a ver que una persona está cantando en la esquina de la calle una canción específica que no tiene nada que ver y que a ella ni siquiera le gusta, pero en ese momento la letra de la canción parece que le estuviera hablando. Y uno dice, pero ¿cómo es que me está hablando esta canción? ¿Qué es esto? Y es precisamente eso. Hay que dejarlo fluir. Y aquí alguien me está preguntando a ver qué sucede con lo que es déjà vu. Muchas veces el déjà vu también es una característica de uno de los clairs que tenemos, de haber vivido esa situación, de haberla experimentado y de haberla sentido. Muchas veces, sin darnos cuenta, los déjà vu son cosas que ya hemos vivido, ya sea en nuestra mente o en nuestro tercer ojo, que yo hablo de él, que el ojito que tenemos acá donde uno llega a ver las cosas más claramente muchas veces, y por eso es que eso se presenta. A ver, mira, qué buena pregunta. ¿Cómo manejamos una situación en la que la intuición falla? Tomamos una decisión que creemos que nos dijo la intuición, pero la decisión es incorrecta. Excelente pregunta, porque esto nos va a pasar a todos. A todos nos va a pasar esto. Cuando uno dice que hay un 100% de acierto en la intuición, es bien difícil y es una persona que se ha acostumbrado mucho a vivir de su lado derecho y que de pronto por ello ha tenido que dejar cosas de su lado izquierdo, como preocuparse tanto como cómo se ve o no importarle cómo se viste, en fin. El caso es que, volviendo a la pregunta, si has tenido esta experiencia, quiere decir que has estado empezando a escuchar a la intuición, porque ya estás consciente. Y ayer hablamos de la importancia de estar conscientes de lo que nos sucede a nuestro alrededor. No podemos seguir viviendo, si quieres ser intuitivo, obviamente, no podemos seguir viviendo en vida de carrera. Porque si no eres consciente y no te das cuenta que estás errando cada vez que estás confiando, por ejemplo, en la intuición, entonces no te estás dando cuenta de cuál es tu lenguaje intuitivo. Si esto te pasó, erraste y no tomaste la decisión acertada, lo que tienes que hacer es, ok, lo recibo, entiendo que eso no fue lo que llegó para mí, y tienes que regresar a ese momento en el que tú decidiste tomar la decisión para decodificar. Y aquí es donde yo digo que la mente racional es muy útil, y yo creo que yo no le he escuchado decir a nadie esto con relación a la intuición. Es muy útil para que vuelvas a ese momento en que tú le pusiste cuidado a la intuición y preguntes, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? En que yo sentí la intuición llegar, o algo que fue como la intuición, ¿cómo la sentí en mi cuerpo? ¿Qué color tenía? ¿Tenía temperatura? ¿Cómo me hablaba? Esto es muy importante, son cosas muy sutiles que se refieren mucho a tener que observarnos, y te vas a dar cuenta que puede que hayas tomado esa decisión por miedo, no por intuición. La intuición no te habla feo, no te grita, no te maltrata, no te da calor horrible, ni angustia, ni taquicardia, nada de eso. La intuición, por el contrario, al menos como yo la he expresado, aún en situaciones de peligro, te ayuda a calmarte. Y acuérdense que lo primero que hemos hablado es la respiración.
Si tú respiras, te vas a calmar de alguna manera, hazlo varias veces, pero vuelve a ese momento, así lo vas a manejar. Decodifica. ¿Cuál fue la parte que no entendiste? ¿Cómo es tu lenguaje intuitivo? ¿Cómo te habló en ese momento específico? Y así es como te vas a dar cuenta qué está sucediendo con la intuición. Se pasó muy rápido. A ver, hay otra pregunta aquí que voy a mirar. Aquí dice, ¿cómo puedo acallar la mente? Es importante también que miremos que la mente nos lleva mucho a dudar de cada uno de nosotros. Y tiene sentido, uno no se va a ir a meter a una situación de peligro, a un barrio peligroso, y la mente le está diciendo, ¿cómo te vas a ir a meter allá? Y uno dice, no, la intuición me dice que vamos. No, hay que ser consecuentes con la realidad. Ser intuitivos no significa ser tontos, para nada. ¿Cómo logramos entonces acallar la mente para que tengamos esa certeza de que lo que estamos siguiendo está bien? Lo primero, como mencionaba, es acallar la mente respirando. Aprender a respirar es importantísimo. Aprender a que cuando nos ponemos la mano en el estómago, no estamos así y que ni siquiera el aire entra al estómago. Cuando los bebés están pequeños, lo primero que hacen es tener esta facilidad de subir o de bajar el aire al estómago y luego lo pasan al pecho. Cuando eso sucede, no hay ningún problema y respiramos bien. Es más, la oxigenación de la sangre está súper bien, pero nos acostumbramos a ir de carrerón. Entonces, para calmar la mente hay que respirar y hay que empezar, aunque sea muy difícil, a tener espacios de silencio. Y yo sé que a muchos nos ha costado el espacio de silencio, porque el espacio de silencio quiere decir que empiezan a pensar, ya hice la lista, ¿dónde está la cuenta de aquí? Ay, tengo que llamar al médico a hacer la cita. Ay, tengo que hacer esto. Ay, qué aburrimiento. Y esto se supone que es acallar la mente. Empieza el run, 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 run a toda hora. Pero lo que podemos hacer es, el segundo día no te vas a dejar otra vez. No importa la experiencia y lo que hayas vivido. Vuelves y te sientas el segundo día. 5 minutos. 5 minutos, me voy a sentar 5 minutitos. Respiras por un rato, dices, por los primeros 4 minutos voy a respirar, solo voy a respirar. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a quedar aquí callada con los ojos cerrados y solo voy a respirar. Y muchas personas que todavía operan desde la mente izquierda van a decir, ay, qué perdedera de tiempo. Qué perdedera de tiempo. No es perdedera de tiempo para los que queremos conectarnos con la intuición, porque es así como movemos a la mente de lado para que el cableado, como lo llamo yo, que llega de arriba y que se conecta a tierra, nos pueda mandar la información que estamos buscando. Bueno, aparte de esto nos preguntaban también, a ver, aquí es como, a ver, ¿cómo era la intuición? ¿Cómo habla la intuición? Para mí específicamente, y tú lo puedes experimentar distinto, es como una voz interna y no es esquizofrenia, es como una voz interna que a veces, aunque yo pido que hable, no habla. Pero en otras situaciones se presenta porque es muy, 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 al principio, muy esporádica. No llega siempre. No llega cuando queremos y por eso es que hay que aprender, y suena muy extraño decir la palabra aprender porque esto pertenece al lado izquierdo del cerebro, pero hay que aprender a manejarla. Si no aprendemos a dirigir la energía que estamos dando al mundo, en la manera como hablamos, en la manera como juzgamos, en la manera como sentimos, en la manera como nos comunicamos, no podemos esperar poder trabajar con la intuición en todo momento. No es posible, es más difícil. Pero ¿y qué pasa con las personas que nacieron siendo intuitivas? Esas personas, de alguna manera, esta es mi teoría y no está probado, esto no es estudios científicos, nada de eso. Para mí y según mi experiencia, estas personas se han conectado mucho más con el lado izquierdo, derecho del cerebro. ¿Cómo? A través de actividades creativas.
a través de hacer algo que les encanta, en lo que se pierden completamente y el tiempo pasa y no se dan cuenta. Y pasaron 45 minutos y dicen, ¡ah! ¿Cómo fue que se me pasó el tiempo? Y así es que puede pasar. Bueno, aquí yo sé que aquí están poniendo preguntas y personas que quisieran hablar y participar, pero el problema es que el internet a veces se pone muy despacioso y no nos permite para que podamos participar de esta manera. Vamos a responder otra pregunta. Escuchar o sentir el ángel de la guarda que te habla puede entenderse como una intuición. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto será intuitivo o no? Yo quiero que me pongan ahí o que envíen corazones si es un sí. Esto es escuchar o sentir el ángel de la guarda que te habla puede entenderse como intuición. Claro que sí. Claro que sí. Porque una de las conexiones hermosas que tenemos, aunque los ángeles no son exactamente nuestros como quien dice, los guías espirituales, se comportan similarmente como los guías espirituales, como ellos, pero no son ellos. Entonces, tener la conexión con tu ángel es especial y para eso hay que tener un canal limpio y directo. Un canal, y cuando hablo de un canal limpio y directo, no estoy hablando de un canal fuera de ti, estoy hablando dentro de ti. Y esto involucra nuestro cuerpo, el cuerpo físico. Por eso lo que comemos y lo que ingerimos y lo que decimos tienen tanta importancia en quiénes vamos a convertirnos y en quiénes somos. Para mejorar ese canal, pon cuidado que ingieres. Suena ridículo, ¿cierto? Y yo todavía, y lo he dicho muchas veces, como carne. Yo como carne, muy de vez en cuando. Y yo creo que esto tiene que ver con la parte física, porque la parte física a mí me lo pide. Si yo lo intenté varias veces, dejar de comer carne, y no es que no pudiera hacerlo, sino que perdí mucho peso. Perdí demasiado peso. Proteína animal, y aunque traté de reemplazarla con la proteína vegetal no me fue posible. ¿Cuál era la idea? Mantener el cuerpo limpio, y cuando hablo del cuerpo limpio quiere decir el intestino grueso y el intestino delgado. Y aquí estamos hablando de cosas mucho más físicas, pero que tienen mucha razón de ser. Cuando no mantenemos nuestro cuerpo físico, esto va a sonar extraño, mínimo yendo diario al baño, entonces no estamos manteniendo nuestro cuerpo como debe ser. Mínimo. Lo normal sería ir 3 veces al baño al día. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos permitiendo que el cuerpo vaya light. O sea, que el cuerpo vaya sin mucho, no solo peso, sino sin muchas cosas que vibren bajo y que se mantengan rancias en nuestro cuerpo. Y esta es una de las razones por la que es muy importante ver qué comemos, las comidas que están fritas, las cosas que son grasosas, aunque nos encanten, ¿cierto? De vez en cuando no hace daño, pero cosas que si todos los días comes carnes 3 veces al día y la tienes que servir o chorizo y cosas así, es muy complicado que tu cuerpo vibre más alto. Esa es la directa relación. La vibración muchas veces tiene que ver con esa limpieza que mantenemos en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a otra pregunta. Esta es buenísima. No he podido elegir cuándo ser intuitiva. ¿Cómo practicar eso? Precisamente es lo que vamos a trabajar en el programa Cómo desarrollar tu intuición. Porque podemos saber y podemos hacerlo, pero si no hay práctica, si no nos conectamos, si no dirigimos nuestra intención y si no tomamos el tiempo para hacerlo, va a ser más complicado que se dé. Lo puedes intentar, claro, todos los días. Yo creo que para responderte lo mejor que podría decirte es que todos los días busca momento para callarte. Te guste o no te guste, y al principio te vas a sentir incómoda. En ese momento para callarte lo vas a extender. Al principio unos 5 minutos. Al siguiente día, por una semana 5 minutos. A la otra semana unos 10 minutos. Y ya empiezas a estar más en tono con lo que te está sucediendo.
Y ya cuando estés haciendo eso, empieza a trabajar los pasos para abrirte a la intuición, dirigir la intención, saber a qué fuente conectas, lanzar una pregunta si quieres y tratar de dirigir tu energía de una manera tal que te sientas como que, ok, ya me estoy calmando, ya el proceso está avanzando, pero no pretendas lograr esto con 2 veces que te sientes. Pues que vamos a ser realistas. Vivo, por ejemplo, en un país que es el país del inmediatismo, pero la realidad es esta. Requiere sentarte y hacerlo. Requiere poner de tu parte para poder organizarte. Y por eso es que también requiere parte de mejorar tu alimentación, aprender y tener en cuenta y cuidado con lo que hablas, de lo que estás diciendo. Todo este tipo de cosas hace mucha referencia a la intuición y cómo desarrollarla. Otra cosa que es importante es muchas veces cuando se nos presenta un problema en el cuerpo, porque aquí estoy leyendo que hay una persona que dice, empecé con un dolor en el cuerpo, pero no tienen, los médicos, por ejemplo, no me han dicho que tenga nada específico y que pueda deberse a algo o a una caída o algo y me está doliendo mucho la pierna derecha. Lo que puede pasar es que la persona está sintiendo un llamado de algo que puede estar en su cuerpo energético, que está allí por muchos años, mucho tiempo, y no ha podido solucionarlo. O porque está en momento de ascensión, quiere decir porque está aprendiendo de todo esto, que estamos vibrando más alto, que estamos comiendo mejor, o que estamos pasando por una situación donde estamos desarrollando la intuición, empiezan a desencadenarse cositas que tenemos atrancadas dentro de nuestro campo energético. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que estás viviendo en ese momento, que tienes que empezar a mirar, por ejemplo, a mí me encanta el trabajo de detective. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Se da solamente en un lado o se da en dos? Está relacionado con algo que hiciste. Vuelve a mirar en dónde sucede, cuándo sucedió y si en ese momento estabas hablando algo, estabas diciendo algo, estabas visitando a alguien, algo específico, para que puedas entender de dónde salió eso. Y por supuesto, las dolencias físicas, cuando ya llegan a la parte corpórea, o sea, a nuestro cuerpo físico, muchas veces es porque muchas veces no, siempre es porque se han manifestado primero en el campo energético. Y cuando empiezan a aflorar, cuando empiezas camino de intuición, esto lo he repetido mucho, es porque muchas veces ya empiezas a sanar. Empezar a sanar también quiere decir que empezamos a tener síntomas y cosas que no van con nosotros. ¿Te está doliendo mucho la muñeca izquierda o la muñeca derecha, por ejemplo? Y no entiendes por qué, el cuerpo te está hablando. Pero si no te caíste y no te quebraste la muñeca, pero te está tocando una situación muy difícil de manejar, por ejemplo, con un familiar. Eso es el hablar del cuerpo. Te está diciendo, esta situación yo ya no la puedo manejar. Pero no lo entendemos así, sino que vamos donde el médico a que nos recete rapidito el ibuprofen acelerado, más fuerte, para que podamos calmarlo, o que nos infiltre para que podamos calmar ese dolor. Y no siempre se presenta la solución inmediatamente. Por eso es que es tan importante entender qué nos está sucediendo, cuándo y por qué. Otra pregunta, ¿cuándo activar los dones? Cuando activas los dones de la claridad, creo que quiere decir clarividencia, en mi caso, siento que, a ver que se me abrió aquí otra cosa, siento que tengo un poco de todas. Clarividencia. Estábamos hablando, por ejemplo, de que hay muchas maneras y muchos tipos de intuición. Son como quien dice las partes físicas, pero en esteroides, y aparte de eso otras dos. Pero cuando vemos que tenemos una más que otras, no quiere decir que no tengamos otras. Podemos tener la capacidad de escuchar en nuestra mente, con nuestro oído como oído mental. ¿Qué está pasando en ese momento? Hay muchas personas que me dicen, Marcela, empecé los ejercicios y alguien me dijo en el oído.
escuchen esto, alguien me dijo en el oído, entonces yo digo, ¿cómo así que te dijo en el oído? La persona, sentiste el susurro, por ejemplo, y el aliento de la persona aquí diciéndote, me dice, no, no, pero, sentí como si como si alguien se me hubiera acercado y me hubiera dicho, mira hacia atrás. Y a mí me ha sucedido, estando, por ejemplo, en una fila donde yo decía, yo me tengo que salir porque yo no tengo las cosas necesarias, me van a rechazar, y me asusté. Mira que ahí aprendí a diferenciar cuál es el miedo a pasar mal de la situación, a lo que podía suceder y entender mi intuición. Y la voz me dijo, quédate en la fila que a ti te van a atender y no te van a pedir nada. Entonces yo no sabía qué hacer, pero me quedé en la fila. Yo dije, le voy a escuchar a la vocecita esta. Me voy a quedar en la fila. Me quedé en la fila, me atendieron, me pasaron, no me pidieron papeles. Y yo después decía, pero qué bárbaro, ¿cómo es posible que esto sucedió? Así sucede. Vas a aprender a identificar también en dónde es la vocecita, si en el lado izquierdo o en el lado derecho. Porque no siempre habla en el mismo lado. Habla en lado... No, perdón, siempre, la mayoría de las veces, si es la misma fuente, habla en un lado específico. Y esto es importante que lo aprendamos a reconocer. Otra pregunta. Cuando descubrí que el miedo no me deja conectar con la intuición para mantener mi mente más calmada, practico meditaciones. ¿O qué me recomiendas? Excelente respuesta, excelente. Al miedo no le han puesto pantalones, ni tampoco pretendamos ponerle pantalones, porque el miedo está ahí y siempre va a estar ahí, aún cuando tengas momentos más avanzados de intuición. Puede que tu intuición se desarrolle tanto, que empieces a ver cosas que no te gustan. Por ejemplo, digamos que empiezas a desarrollarla tanto que ves halos de colores alrededor de la gente y te asustas. Pero no te puedes asustar, no te tienes por qué asustar. Simplemente reconoces eso y dices, ok, entiendo que me estoy abriendo al tipo de energía que es diferente, no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar, lo acepto y lo recibo, es perfecto, y empiezas a practicar un momento más de calma y de silencio. La meditación a mucha gente le ayuda, sin embargo no todo el mundo es capaz de meditar porque requiere uno sentarse, callarse. Yo no lo llamo tanto meditación, sino como a callar la mente. Un momento de estancia, de calma y de paz, de estar tranquilos y sin problemas. Yo creo que esa es una. Y la segunda que yo te recomendaría, que es súper buena, si vives en casa, bueno, y aún si vives en apartamento, porque puedes conseguir unas plantas, unas macetas donde plantar, dedícate a algo que tenga que ver con dar. ¿Me entiendes? Como que tengas la oportunidad de ayudar a otro o de sembrar una planta. Mira que cuando siembras una planta estás empezando. Primero estás poniendo las manos en la tierra y eso te ayuda muchísimo. Y segundo, estás dando de tu tiempo a conversarle a las plantas, a decirles cómo están, a mirarlas cómo están en ese momento o en una semana después de que las riegas. Ese tipo de actividades te ayudan a calmar tu mente. Pero como ya vivimos en apartamentos y no hay que tener plantas porque no hay tiempo, no tenemos ni terraza, ni tenemos jardín, al menos yo no tengo, por eso tengo unas 4 plantitas chiquitas. Y mi hijo se burla de mí y me dice, mamá, ¿le estás hablando otra vez a las plantas? Sí, le estoy hablando, le estoy diciendo, cómo están de hermosas esta semana, venga, yo les echo agüita y les muevo la tierrita y les hago algo. Son muy pequeñas y no es lo ideal, pero es algo con lo que te puedes ayudar y calmar la mente. Hablo más de una actividad de más tiempo. Si vives en casa, planta un jardín. Dedícate por lo menos una media hora a plantar. El plantar es excelente y te ayuda a cantidades, sobre todo que si estás afuera te conecta con el sol. Y el sol por unos 20 minutos, media hora, es excelente para todos los procesos del cuerpo. Aparte de que te ayuda a recibir información. Bueno, vamos entonces terminando. A ver, yo quiero mirar aquí, dice que me pasó lo mismo, no sé qué había dicho la persona anterior. Bueno,
Lo que voy a seguir entonces acá es con la última pregunta. Si alguien quiere preguntar algo acá, pero una sola, pues no todo el mundo porque se me pasa muy rápido y no lo puedo leer, sería genial. Si quieres hacer una pregunta que crees que nos beneficia a todos, genial. Gracias también a ti desde Colombia por estar unida y por dedicarte a tu proceso intuitivo. ¿Qué significa que te toque en la cara? ¿Cómo así? ¿Cómo así que te toque en la cara? Quiere decir que tuviste un momento intuitivo y sentiste que te tocaba en la cara. Eso puede suceder. Es más, no solamente a veces sucede que uno siente que, por ejemplo, le toque en la cara. Puede ser otra parte del cuerpo. Y es como una energía que uno siente y que si estás, por ejemplo, en proceso de meditación o de acallar la mente, es muy normal. Y es excelente que te haya pasado porque quiere decir que te estás conectando más. Es maravilloso. Sentir en la mano derecha y quitar el dolor de cabeza es parte de la intuición. Les voy a contar algo que a mí me ha sucedido y lo estoy trabajando en este momento con respiración. Me estaba levantando con dolores de cabeza y empecé a mirar por qué me estaba pasando eso. Muchas veces estos dolores de cabeza suceden porque se nos está abriendo la glándula pineal, es normal. Y podemos pasar por estos dolores de cabeza varios tiempos. La mejor manera que he encontrado para estar aminorando los dolores de cabeza es respirar de la siguiente manera. Uno entra el aire al cuerpo y lo saca varias veces, varias veces, varias veces. Y luego aguanta la respiración por unos 30 segundos al principio porque te va a costar trabajo. Luego la segunda vez respiras 30 segundos, dejas ir todo el aire cuando termines. Y luego aguantas la respiración y cuando estás aguantando la respiración no vas a coger aire, lo dejaste todo afuera. Y luego ya te quedas por un tiempo hasta que aguantes y luego ya coges aire por unos 10-15 segundos y oprimes el estómago. Eso te ayuda a que el fluido que está, por ejemplo, en la parte de la espalda, cerca del primer chakra, empiece a subir. Bueno, los antiguos llamaban esto Kundalini. Esto no tiene ningún secreto. Lo que pasa es que practicarlo ayuda. Cuando yo lo he hecho, he sostenido la respiración simplemente respirando 30 segundos, boto todo el aire, me quedo sin aire y aguanto la respiración por ahí por un minuto y luego cojo aire y me quedo con ese aire 15 segundos. He hecho 4 veces eso, solamente 4 veces. Quiere decir respirar, soltar el aire, respirar y aguantarlo. Eso me ha mejorado los dolores de cabeza inmediatamente. Y son dolores de cabeza fuertes. Y me los ha quitado. Entonces, no nos extrañemos que nos estén sucediendo los dolores de cabeza. No nos extrañemos que se nos esté abriendo un poquito más esta parte de la glándula pineal que está acá en la parte de atrás del cerebro. Porque si estamos acá interesados en estos temas, quiere decir que estamos vibrando de una manera diferente. Hay algo muy interesante. Si alguien no se siente en esta conversación que lo que estamos diciendo es cierto o que las cosas no son así, no estás vibrando en el mismo campo que están aquí y me extrañaría que hubiera una persona así. ¿Por qué? Porque estamos todos con la misma energía, una energía muy parecida y eso es lo que crea ese cúmulo de energía bonita que hace que vibremos mucho más alto. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido lindo este live. Vamos a ver si de pronto programamos otro. Voy a estar programando un Facebook Live para la semana entrante para que estés pendiente. Lo vamos a publicar y lo vamos a publicar en Facebook y en Instagram. Sería para el miércoles de la semana entrante porque todavía yo sé que hay muchas preguntas y hay gente que está muy interesada en saber mucho más acerca de la intuición. Nos vemos entonces y espero que te haya gustado el live.